Bendiciones, amados, a todos aquellos que puedan estar viendo este video y aquellos que lo podrán ver en el futuro. Este es tu servidor, el pastor Carlos Quiles, Iglesia Cristiana La Barca. Estamos localizados en la ciudad de Lakeland, Florida. A lo largo de la historia, muchos cristianos han pensado que nuestro destino final es vivir en el cielo para siempre. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene un plan aún mayor, y es la restauración de todas las cosas y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra donde viviremos con Él para siempre. Ahora, la pregunta de hoy es, el título de nuestra enseñanza, de nuestro estudio en esta preciosa noche es: ¿dónde vivirá la iglesia al final de todo esto? ¿Dónde pasará la iglesia? La iglesia es todo aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Todos aquellos que han creído en su corazón y han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador de su alma, se constituye como iglesia. Y el objetivo de esta enseñanza o de este estudio es poder comprender el destino final de la iglesia según la Escritura y cómo esta verdad debe impactar nuestra fe y nuestra esperanza. Así que el cielo es un lugar temporal para los creyentes. Y dice Juan capítulo 14, versículos 2 al 3, dice la Escritura que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una de las cosas que tenemos que aprender y entender es que el cielo es un lugar temporal para los creyentes. Es un lugar de paso, es un lugar, sí, prometido por Dios para los creyentes, pero tenemos que saber que no es el destino final que Dios tiene asignado para los creyentes. Eventualmente Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay mucho lugar, hay mucho espacio para todos aquellos que vienen a Él, se acercan a Él, porque el que se acerca a Él, Él no le echa fuera. Ahora, la explicación de este versículo es que Jesús promete llevarnos con Él, y muchos creyentes que mueren en Cristo van a su presencia en el cielo, de acuerdo a 2 Corintios 5:8. Ahora, sin embargo, este no es el estado eterno. Dios nos imparte, o Dios nos enseña, que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso es importante de entenderlo, porque tan pronto mi espíritu puede entender y comprender eso me lleva a mí a tener un estado de espera, pero una espera con esperanza de que algo nuevo Dios tiene para nosotros, que algún día lo vamos a experimentar, algún día lo vamos a disfrutar para todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es el apóstol Juan hablando basado a una revelación que el Señor le permitió ver, donde él dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Al final de los tiempos, Dios no solo nos llevará al cielo, sino que transformará la creación. Eso es importante que lo podamos entender: transformación. Dios no vino a restaurarnos exclusivamente, Dios vino a transformarnos, porque restauración no es lo mismo que transformación. Y al final de todas estas cosas tenemos que entender que Dios va a hacer una transformación, y Dios va a transformar a la creación entera. La nueva Jerusalén descenderá del cielo, y Dios mismo habitará con su pueblo en una nueva tierra restaurada y transformada. Ahora, la tierra será transformada y llena de su gloria, llena de la gloria de Dios. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Y aquí hay una palabra que me exalta y me llama la atención cuando él dice, pero nosotros esperamos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué yo estoy esperando al final de todo esto? Sabemos y entendemos que todos esperamos ser bendecidos y esperamos recibir toda la bendición y benevolencia de parte de Dios a través de Cristo Jesús. Pero lo más importante que tenemos que tener como base es que mi espera mayor es saber y entender que al final de todo esto Dios transformará la tierra, su creación, y la llenará de su gloria. Y esa transformación y esa llenura plena de su gloria es para que sus redimidos puedan experimentar, disfrutar de lo que es Dios mismo y lo que Él ha creado como habitación, como morada, para los que han creído en la redención a través de Cristo Jesús. Ahora, es importante que podamos entender que dice la Escritura en 2 de Pedro, pero nosotros esperamos. Es muy importante poder entender que la espera de algo como esto es importante para nuestras vidas, para poder caminar en fe, para poder pelear la buena batalla de la fe y para poder resistir en fe y en el Espíritu, para así al final poder pasar al lugar que Dios tiene preparado para los que mueren en Cristo y eventualmente poder disfrutar al final de todas las cosas de cielo nueva y tierra nueva. Entonces, el pecado y la corrupción, cuando hablamos de transformación, es que el lugar que Dios va a crear o va a transformar es donde el pecado y la corrupción serán eliminados eternamente. Y la nueva creación será un lugar perfecto donde reinará la justicia. Ahora mismo vivimos un mundo corrupto, un mundo sumergido de pecado, donde todos nosotros luchamos con el pecado, caemos en el pecado, somos tentados al pecado, pero Jesucristo vino a vencer el pecado y a vencer la maldición del pecado, que es la muerte. Por eso es que dice la Escritura que la dádiva de Dios es vida eterna. Y es importante que podamos entender que si nosotros esperamos según sus promesas, ¿cuáles son las promesas de Dios y cuál es la promesa final cuando haya acabado todo esto? Esa es la pregunta que hoy quiero impregnar en tu mente y en tu corazón. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando? Yo no puedo olvidarme o pasar desapercibido mi pilar de espera dentro de mi ser, dentro de mi espíritu. Es que yo tengo que saber que a través de la salvación que se me regaló, hay un destino final cuando haya acabado todo esto. Sí, que es la vida eterna. Pero ¿dónde pasaremos esa vida eterna? ¿Dónde irá a vivir la iglesia al final de todo esto? Y eso es lo que quiero sembrar hoy, porque es importante que la iglesia, es importante que el cristiano que ha sido redimido a través de la sangre de Jesucristo pueda entender hacia dónde va, qué es lo que tiene que esperar. Porque si yo sé lo que tengo que esperar cuando haya acabado todo esto, eso me va a dar a mí el porqué correcto, el porqué yo tengo que pelear y seguir peleando la buena batalla de la fe, para que cuando haya acabado todo esto, poder estar firme. Recuerde esto, que esto es firme y constante, y del que persevere. Pero ¿qué es lo que me mantiene a mí motivado? ¿Qué es lo que me mantiene a mí enfocado en luchar y perseverar hasta el fin? Sabiendo las promesas que Dios estableció para los redimidos. Por eso el apóstol Pablo dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia y no la injusticia. ¿Por qué solamente morará la injusticia? Porque Dios transformará la creación. Habrá cielo nuevo, tierra nueva, y allí el pecado y la corrupción serán eliminados y reinará la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta esperanza?
¿Cómo debemos vivir cuando tengo el entendimiento, cuando tengo el conocimiento de esta esperanza que Dios plasmó a través de su palabra en Cristo Jesús? Porque Jesús dijo, yo me voy, pero voy a preparar moradas, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y Jesús nos los dejó como promesa para que tuviéramos esa esperanza, que Él se fue a preparar, porque en la casa de su Padre mucha morada hay. O sea, hay lugar para todos, pero es para todos los que han creído en su corazón y han confesado a Jesucristo como el Salvador de su alma. Es a todos aquellos que han aceptado el regalo de salvación que Dios el Padre entregó a toda la humanidad. Ahora, es importante que yo pueda saber qué debemos o cómo debemos vivir a la luz de esta esperanza. Esta es una promesa para nuestras vidas, para los redimidos. Yo tengo que saber ahora que a través de esta esperanza yo tengo que vivir enfocado en lo eterno. Enfocado en lo eterno y no enfocado o aferrado a lo temporal. Una de las cosas que me hace a mí desanimarme, una de las cosas que me hace a mí tirar la toalla, una de las cosas que me hace a mí desistir de seguir luchando la buena batalla de la fe es cuando estoy desenfocado y estoy enfocado en lo temporal. Una de las cosas que yo tengo que luchar y permanecer, mantenerme enfocado que en Cristo, en el autor y consumador. Es en Él y en las promesas que en Él tenemos. Entonces, cuando yo tengo esta esperanza a la luz de mi mente y la tengo arraigada en mi espíritu como una promesa asignada de parte de Dios para los redimidos, eso me lleva a mí a mantenerme enfocado en lo eterno, porque lo eterno es lo que nunca va a dejar de existir, pero lo temporal, tarde o temprano, pasará y dejará de existir. La misma palabra dice temporal, no eterno. Y cuando ponemos nuestro enfoque en lo que es eterno, eso me va a dar a mí seguridad, fortaleza, determinación, resistencia ante toda adversidad, inclusive ante nosotros mismos cuando fallemos en medio del camino. Porque el ser redimido a través de Cristo Jesús no quiere decir que no vayas a fallar, no quiere decir que no vayas a errar, no quiere decir que no vayas a pecar, no, sí. ¿Qué vas a hacer o qué vamos a hacer aun cuando nosotros mismos fallamos al Maestro? Miren la vida de Pedro. Aún el Señor alertándole, advirtiéndole que Satanás le había pedido para ser zarandeado. Y aún el Señor advirtiéndole que él lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. El mismo Pedro le falló al Maestro. Cayó, se sintió sucumbido, se sintió avergonzado, pero hubo una gracia, hubo un amor que nunca se apartó de la vida de Pedro, que ese mismo amor lo fue a buscar en el mismo punto que el primer amor lo fue a encontrar. Pedro estaba pescando y allí el amor eterno le sale al encuentro. Y allí en su función natural, Pedro tuvo un encuentro con el amor eterno. Y se enamoró del amor eterno que es Cristo Jesús. Ahora, en el caminar, Pedro comenzó a enamorarse de lo que era el Señor para su vida y de lo que Dios había puesto en sus manos como asignación. Pero Pedro todavía estaba en un proceso de desarrollo, un proceso de formación, un proceso donde su espíritu tenía que ser fortalecido y transformado para que en los momentos difíciles él se pudiera mantener firme. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que no se trata de nuestros comienzos, sino que se trata de perseverar hasta el fin. ¿Cómo? Creyendo en la justicia de Dios y en la salvación redentora por medio de la gracia y la misericordia y no por medio de nuestro esfuerzo. Pedro falló. Pedro traicionó
al maestro lo negó 3 veces y aún siendo advertido, aún Dios, dejándole saber lo que Satanás estaba orquestando, pero Dios no le dijo, Jesús no le dijo, no lo voy a evitar, sino que lo voy a permitir, pero simplemente voy a orar para que tu fe no falte. Y cuando se cumple esta palabra, dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Fue tanto la amargura que había dentro de su ser que él fue entonces a tomar la decisión de volver atrás, volver a estar pescando, volver a su función natural. Cuando Jesús le dijo, venid a mí y te convertiré en pescador de hombres. Ya no pescarás más peces, sino que serás pescador de hombres. Pero es ahí entonces donde nosotros tenemos que aprender y entender que llegará el momento que ya el pecado y la corrupción serán eliminados, porque hay una promesa para los redimidos, y esa promesa es nuestra esperanza, es que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y ese debe ser el enfoque que nosotros tenemos que tener, porque eso es una esperanza eterna y no temporal. Ahora, ¿cómo yo debo vivir a la luz de esta esperanza? Viviendo en santidad y fidelidad. O sea, es preparándome cada día preparándome, cada día buscando separarme, cada día buscar santificar mi mente, santificar mi corazón, santificar mi espíritu. Pero sabiendo y entendiendo que esto no es por medio de obras, esto no es por medio de esfuerzo propio, sino que esto se llama por medio del Espíritu Santo. No es con fuerza ni con ejército, sino más bien con mi Santo Espíritu, dice la Escritura. Entonces, cuando yo comienzo a entender y comprender cómo es la secuencia o cómo es el método que Dios estableció, mi vida cristiana, mi batalla de la fe va a ser un poquito más llevadera. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la decisión de vivir en santidad, esa santidad no es por mi propio esfuerzo. Esa santidad es por medio de lo que Él hizo por ti una vez y para siempre. ¿Qué yo tengo que hacer? Simplemente perseverar dentro de mí, que hay un amor eterno que te marcó, te llamó, te selló, te separó. Y ahora tenemos un sello. Y a través de ese sello es que entonces podemos decir que somos redimidos por la sangre del Cordero. Entonces, cuando yo tengo la esperanza dentro de mí, o la esperanza correcta, eso me va a poder llevar a mí a tener un estilo de vida distinto, no enfocando en mi humanidad, sino enfocándome en lo eterno. Mi humanidad es temporal, pero el espíritu que ha sido vivificado no es temporal, es eterno. Entonces, cuando yo tengo la esperanza correcta, comienzo a vivir en fidelidad, en santidad, preparándome como día a día. No estamos exentos. Yo no estuve exento, yo no estoy exento, no estaré exento de caer, de tropezar, de cometer errores, de fallarle a Dios en mente, espíritu, corazón, en todas las facetas. No estamos exentos, pero sí tenemos las promesas de Dios para nuestras vidas. Es que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Que entremos con confianza al trono de la gracia, donde allí podemos hallar gracia para lo oportuno, para el día o para el oportuno socorro. Entonces, tenemos que entonces nosotros mantenernos enfocados, viviendo, pero desde la perspectiva correcta y confiando en las promesas de Dios, como dice Apocalipsis. Que Jesús viene. Jesús vendrá, Jesús viene y viene pronto. ¿Cuándo? Nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos que tener la seguridad, la certeza, la convicción que Jesús viene por su iglesia. Jesús viene por su iglesia. ¿Por qué? Porque hay un lugar final que Dios tiene asignado para los redimidos. Porque a lo largo de la historia se nos ha enseñado o hemos pensado que nuestro destino final es ir a vivir al cielo para siempre. Pero eso no es el destino final.
El destino final es venir a vivir aquí, al lugar que Dios va a transformar como cielo nuevo y tierra nueva. La nueva Jerusalén que va a descender y Dios transformará y será llena de su gloria, donde no habrá más pecado, donde no habrá más corrupción, donde el mal ya no dejará, donde el mal dejará de existir. Lo que veremos es calles de oro y el mar de cristal. Entonces, finalizo con esto. El destino final de la iglesia no es solo el cielo, sino una nueva tierra donde Dios vivirá con nosotros. Y esta verdad nos llena de esperanza y nos llama a vivir para su gloria. Así que, ¿dónde vivirá la iglesia cuando haya acabado todo esto? Porque no estamos hablando cuando los que mueren en Cristo van a morar con Él. No estoy hablando cuando venga en Cristo, cuando venga Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero, no. Estamos hablando cuando haya acabado todo esto. ¿A dónde iremos a vivir? Vamos a vivir en la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios ha de preparar, Dios ha de crear, donde allí viviremos y moraremos con toda la plenitud de su gloria. Ahora, ¿cómo yo llego allá? Número 1, creyendo en el plan de redención de Dios para la humanidad, que es Cristo Jesús. Número 1, es arrepentirme de mis pecados, de que soy un pecador y que necesito ser salvado. Y que hubo un libertador que es Cristo Jesús. Luego de eso es perseverar hasta el fin. Perseverar ante toda circunstancia externa, pero también perseverar ante toda circunstancia interna. Que es ahí donde se convierte en la batalla de la fe interna. Porque lo que está externo tú no lo puedes controlar. Pero lo que está interno, sí tenemos la responsabilidad de controlarlo, de gobernarlo, de vigilarlo, de protegerlo, porque mi fe está en mi interior y no en el exterior. Entonces, el secreto está entonces que cuando tú aceptas, porque hubo una convicción de pecado sobre tu vida, el Espíritu Santo te convenció y decidiste voluntariamente aceptar el plan de Dios de redención para tu vida, como lo establece Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todos, esto es para todos, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas si no tenga vida eterna. Así que no importa cuán bajo tú puedas estar o cuán bajo hayas caído, no importa si estuviste caminando en el camino de la fe y de repente viviste un estrago, viviste eventos donde tú mismo tomaste la decisión de apartarte y caer a lo más bajo, a lo más profundo. Allí hay una mano poderosa que se introduce y te salva y te saca y te coloca y te pone en el mismo lugar que desde el principio Él te colocó. Dios nunca cambia de parecer conforme lo que tiene predeterminado para tu vida. Porque Él dijo que va a hacer contigo, eso Él lo va a hacer. Nada ni nadie le hace cambiar de parecer. Ahora, hoy yo lo que quiero es enseñarte y que podamos entender que hay un cielo nuevo y hay una tierra nueva preparada para los redimidos. Y dice Apocalipsis que el apóstol, a través de una revelación, dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay una tierra nueva que te está esperando. Hay un cielo nuevo que nos está esperando. Porque el primer cielo, este cielo en el cual estamos y esta tierra en la cual estamos pasarán. Y el mal ya no existirá más. Porque todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer nuevo. No es que lo va a restaurar, es que va a transformar y lo va a hacer nuevo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? No tan solamente restaurarte, es transformarte. Porque restauración y transformación no es lo mismo.
Hay mucha gente que se dedica solamente a la restauración, pero se olvidan que el objetivo final es restaurarte de un pasado, pero es transformarte para un futuro, para el futuro profético que Dios tiene predeterminado para tu vida, el cual Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, porque tu vida y mi vida ya fue predestinada. Y por cuanto fue predestinada, tenemos que saber que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que nos está esperando. Y esa es la esperanza que tenemos. Y gracias a esa esperanza podemos entonces luchar con fortaleza del Espíritu, luchar en fe, luchar enfocado, resistir la garra del Espíritu Santo, sabiendo y entendiendo que Él nos da la fuerza, Él nos da el poder. Como dice Filipenses, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Todo lo puedes en Cristo que te da la fuerza. ¿Hay un lugar temporal para los creyentes? Sí, hay un lugar temporal para los creyentes. Pero también hay un lugar final para los creyentes, que es cielo nuevo y tierra nueva, donde Dios aquí va a transformar todo esto. Así que te dejo con eso. Analízalo, medita, escudriñalo. ¿Dónde vivirá la iglesia al final de todo esto? El cielo es un lugar temporal para los creyentes, de acuerdo a Juan 14, 2, 3. Pero hay un lugar eterno y permanente, que no solamente es el cielo, sino es el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a transformar. Así que te bendigo con eso. No te olvides que el objetivo de esto es mantenernos enfocados en lo eterno. En lo eterno. Prepararnos para ese gran día. ¿Cómo me tengo que preparar? Me tengo que preparar buscando, luchando para mantenerme fiel, para mantener viviéndome una vida separada, consagrada a Él, sabiendo que, como dice la Escritura, que sin santidad nadie le verá. ¿Qué es santidad? Es separación, es estar separado, consagrado a Él. Ahora tenemos que saber que esa santidad no viene por medio de mi mérito propio, sino viene por la sangre de Él. Por la sangre de Él. Así que confía en las promesas de Dios, como dice Apocalipsis 22:20. Jesús vendrá pronto. Viene pronto. Puede ser que te llame a su presencia antes de que venga a buscar a su iglesia. Tienes la bendición que te llamó de antemano. Pero tienes que saber que si te llama de antemano, o eres de los que vas a ser elevado junto con su iglesia cuando será levantada en el cielo, tenemos que saber hacia dónde vamos y por qué vamos allá. Así que te dejo con eso, porque el destino final de la iglesia no es solo el cielo, sino una nueva tierra donde Dios vivirá con nosotros. Y esta verdad nos llena de esperanza y nos llama, nos invita a vivir para su gloria. Así que te bendigo. Este es tu amigo, tu servidor, el pastor Carlos Quiles. Estamos aquí en la ciudad de Leyland, Florida, para bendecir y llevar tu vida a puerto seguro. Te bendecimos con toda bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Shalom. Bendiciones.